Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. El rugido de un motor nunca había sonado tan monstruoso para los oídos de Itami, pero ahora realmente no era el momento para considerar preocupaciones tan superficiales. Más bien, estaba demasiado ocupado a asimilar lo que sucedía a su alrededor. Cuando el fuego llovió desde arriba, fue el primero en notar que Shirou salió del portaequipajes superior del Toyota y subió al techo. Lo que Shirou hizo desde allí estaba más allá de la comprensión de Itami, pero así como Itami había notado la acción de Shirou, también notó el terror que cruzó por los rostros de los demás en el Toyota. Tuka y Kayla se aferraban a sus arcos, tratando de seguir a Shirou, pero sus cuerpos eran más honestos, las rodillas temblorosas y los sentidos de los disparos los desorientaban y los hacían lentos. Mientras tanto, Lelei y su maestro murmuraban en voz baja, pero Gray era su nombre, no. Bueno, ella era diferente. Itami escudriñó a Gray mientras se abrochaba el cinturón en su asiento y le pedía al conductor del vehículo que se calmara. Incluso ahora, Kurobayashi y los gritos de preocupación de los demás se transmitían a través de la radio del auto. La cadena de mando ya estaba rota y lo único que quedaba eran las decisiones de los individuos. Era un caos total, pero entonces ¿por qué Gray seguía siendo reservado? Esta fue la razón por la que la mirada de Itami se había centrado en Gray desde el momento en que comenzó el pánico. No pareció tan sorprendida cuando Shirou se movió, y en cambio, se abrochó con cuidado el cinturón y acunó su lámpara brillante. Nadie más que Gray lo sabía, pero aunque se enfrentaran a un dragón, su bando también tenía su propio dragón. Yamrei II. Sucedió en el momento en que se evocó ese nombre. Un aura azul palpitó por todo el vehículo antes de que el metal crujiera y deformara su forma. Los lados se volvieron angulosos, las pesadas placas de balas y los auxiliares laterales, retorciéndose en elegantes escudos forrados de oro. El guardabarros, la parrilla y el parachoques sobresalían y exudaban un rayo de luz azul, parecido a una falda escocesa como los viejos caparazones que llevaban los caballos de guerra del pasado. El tablero delantero, el volante y la palanca de cambio se revisaron por completo. Todo se transformó en un único mecanismo de dirección que excluía la acción del conductor sobre los pedales. Más bien, el Toyota ahora parecía capaz de moverse por sí solo, sin importarle la intervención del conductor delantero. Itami respiró hondo. Yamrei, el caballo mítico del rey Arturo, del que se decía que había sacado de las profundidades incluso al monstruo del lago más grande. Sus cascos incluso se imprimirían sobre piedra endurecida, pero un Toyota no era un caballo. Antes de que Itami pudiera siquiera pensar en los detalles, el Toyota comenzó a desviarse y acelerar, esquivando las llamas que llovían desde arriba, pero empujando a todos los que estaban dentro. Los valientes elfos gritaron cuando fueron arrojados al área del maletero después de desabrocharse los cinturones de seguridad, pero todos los demás todavía estaban atados. ¿Qué estaba pasando ahí afuera? Itami no podía simplemente permanecer inactivo. Kuribayashi y los demás todavía estaban allí como parte de su convoy, pero a diferencia del Toyota, Itami dudaba que el camión armado ofreciera la misma protección si se ganaba la ira del dragón. Arriesgándose, Itami se desabrochó el cinturón de seguridad y se dirigió al portaequipajes superior del Toyota. A diferencia de los elfos que fueron arrojados hacia atrás, Itami avanzó estabilizándose usando las correas laterales dentro del vehículo. Al llegar a su destino, asomó la mitad de su cuerpo sobre el techo del Toyota de alta movilidad. Un mundo de llamas rojas cayendo constantemente desde lo alto era lo que esperaba Itami. El calor de las llamas del dragón debería haberlo matado instantáneamente, pero un brillo de lo que Itami solo podía entender como magia, cubrió todo el vehículo y elevó sus parámetros. En lugar de quemarse, simplemente se sentía cálido, como trabajar bajo el sol en un caluroso día de verano. Apunta a las alas. Itami miró hacia atrás, mirando a Shirou, que estaba parado directamente en el techo, con ráfagas de viento y maná cubriendo su espada protegiendo las llamas.
No, en lugar de protegerlo, era más conciso decir que lo estaba cortando con pura fuerza. Itami sabía que la espada estaba rota en especificaciones, pero ahora estaba muy agradecido de que Rory no haya logrado escalar las tensiones hasta convertirlas en violencia antes. Sobresaltado por un giro repentino, Itami aclaró sus prioridades una vez más. Apuntar a las alas. Era como si Shirou supiera que el arma montada en el Toyota disparaba balas. Sin tiempo para procesar realmente nada más que eso, Itami giró el cañón de la torreta para apuntar al dragón que arrojaba fuego sobre sus cabezas. Ambas manos agarraron el mango, el zumbido de la maquinaria resonó cuando las líneas de munición fueron introducidas en la recámara del arma y encendidas cuando apretó el gatillo. Ting 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 ting. Los casquillos de bala salieron disparados de los mecanismos de disparo de la torreta, pero eso no fue el menor asombro de Itami. Cada disparo disparado estaba encerrado en maná brillante que Itami juró que básicamente se había convertido en el equivalente de proyectiles perforantes, a pesar de ser solo balas estándar. No, más que eso, explotaron al hacer contacto cuando el dragón se desvió y esquivó. Numerosas explosiones salpicaron el suelo y salpicaron el paisaje. Balas mágicas. Esto iba mucho más allá de cualquier nivel de sentido común. Itami enfrió sus rasgos, pero lo preocupante fue que el dragón se movía cada vez más fuera de su alcance. Una cosa era atacar a alguien desde arriba y otra atacar desde el suelo. El poseedor del terreno elevado siempre tuvo la ventaja. Con los neumáticos hundidos en la hierba, Shirou dejó que Arturia usara su habilidad de montar para maniobrar a través de los ataques del enemigo. Mientras tanto, se concentró en blandir su espada para cortar las paredes de llamas que no podían ser esquivadas. Itami continuó disparando sin éxito. Las balas mágicas mejoradas volaron hacia el cielo, pero perdieron impulso y volvieron a caer, creando un peligro para el camión armado con Kuribayashi y los demás. Shirou apretó los dientes y frunció el ceño. Más que solo el dragón, le preocupaba que el mago rebelde al que estaban siguiendo estuviera cerca y observando, esperando una oportunidad. Ningún mago que valga la pena se alejaría de los materiales de un dragón, pero al mismo tiempo, un dragón que andaba masacrando aldeas tampoco era algo que Shirou pudiera dejar ir. Blandiendo su espada, la liberación de otra ráfaga de maná dispersó la mayoría de las llamas que buscaban incinerarlo incluso ahora. Gruñendo, cortó y envió una media luna de vientos cortantes al dragón de arriba, pero este simplemente batió sus alas nuevamente y ascendió a una elevación más alta. El dragón estaba demasiado alto para alcanzarlo. Era una deducción simple y con una solución aún más simple. Shirou sabía con certeza que podía derribar a la bestia con su arco, pero eso significaba quitarle las riendas del control de su cuerpo a Arturia. Luego tendría que proporcionar la habilidad de conducción necesaria para mantener seguros al Toyota y a sus ocupantes, algo que no tenía idea de cómo hacer. Por supuesto, todavía tendría la habilidad de montar de Arturia, pero no creía que sería capaz de familiarizarse con ella lo suficientemente rápido mientras apuntaba y disparaba su arco al mismo tiempo. Podía optar por centrarse en uno sobre el otro, pero eso no solucionaba nada. Luego estaba Rory Mercury, que parecía contento de observar el proceso con una mirada paralizada. Cuando notó que él la miraba fijamente, se encogió de hombros. Tampoco era como si ella tuviera un método para llegar al dragón. Bueno, había un arma disponible, pero conseguirla puede resultar complejo. Gray, gritó Shirou de repente ante el decidido impulso de Arturia. Dentro del vehículo, Gray se tensó, fingiendo que no escuchó nada mientras se mordía el interior de las mejillas. Para todos los demás que escucharon la llamada de Shirou, su mirada se centró en Gray, preguntándose qué estaba pasando y qué relación tenía con Shirou para depender de ella en este momento. En respuesta, Gray frunció los labios, mirando como si estuviera mirando a un enemigo, pero insegura ya que Shirou se había mostrado como todo lo contrario. Su terquedad surgió del trauma de su pasado, algo que no se puede mitigar ni pasar por alto fácilmente. Ella supo. Sabía muy bien exactamente lo que le pedían y quién lo pedía, y no era Shirou. Por eso dudaba aún más. Al final, el asunto se le fue de las manos, cuando su propia guadaña se materializó y luego flotó frente a ella sin una palabra de advertencia. Agregar. Gray murmuró traición, mirando su guadaña que flotaba solemnemente frente a ella en silenciosa amonestación. Traición. No.
No fue eso. Ad la estaba reprendiendo. El sentimiento oscuro dentro de ella se retiró gradualmente. Ella estaba dejando que la ira se apoderara de ella. Esto estaba claro ahora. Ella apretó los puños y miró bruscamente hacia otro lado. Ahora no era el momento de la animosidad. Bien. Tómalo. Gray se obligó a salir entre dientes. Todos, especialmente Rory, inmediatamente se interesaron cuando la guadaña flotó hasta las manos de Chirou sobre el auto. Arturia no dijo una palabra sobre el sentimiento encontrado que podía sentir entre ella y Gray, pero no iban a anteponer sus asuntos a una situación apremiante. Sería solo una fracción de lo real para evitar la destrucción del código místico. Pero la presencia de su verdadero propietario cerró la brecha en la utilidad. Arturia comenzó a concentrarse y a invocar la verdadera arma en mano. El dragón había sobrevivido milagrosamente al filo de una espada antidragón al desviar sus órganos vitales, pero esta lanza nunca falla en su objetivo. Perforación de invencibilidad y golpe seguro. El dragón no sobreviviría a este golpe. El agarre de Chirou se apretó alrededor de la lanza, motas de luz dorada aparecieron a su alrededor en medio de las llamas. Los vientos cuentan la historia de una gloria efímera nacida en el crepúsculo y vista en un horizonte en medio de la nada. Al levantar el arma, las energías en espiral comenzaron a desenredarse y alargarse, retorciéndose y emanando un aura de supresión. Seguramente despertaría y respondería ante el llamado de su único y verdadero rey. Arturia tomó el control total. Lanza sagrada, su voz se mezcló con la de él, creando una disonancia sobrenatural que resonó más allá del caos. Quitar las ataduras. El tiempo pareció congelarse, una avalancha de poder y aura mística se puso en movimiento. Los azules reales y el oro que enmarcaban el corcel que era Toyota brillaban cada vez más. Una fuerza repelente que hacía retroceder todo lo que se acercaba. Con el manto real ondeando al viento, el jinete del noble corcel permanecía bajo la mirada de todos. La guadaña que sostenía en la mano estaba silenciosa, pero las motas doradas de luz que se congregaban a su alrededor hablaban de otra historia. Reconocido. La voz de Ad hizo eco, liberando a los supresores de los limitadores del código místico que ocultaban su verdadera forma. El arma acaba de hablar. Itami ya no podía decir quién estaba gritando a través de la radio o en el auto, pero no tuvo más remedio que estar de acuerdo con la idea mientras se aferraba a la manija de la torreta del vehículo por su vida. Las fuerzas G de los giros rápidos y los movimientos a alta velocidad ya estaban pasando factura, y el arma simplemente hablaba. Era como si estuviera en un sueño febril, pero uno que solo continuaba destrozando su creencia en las leyes que gobernaban su mundo natal. La guadaña en las manos de Chirou comenzó a romperse, las curvas se enderezaron, la base se ensanchó en una hélice enrollada. Lo que había dentro de la guadaña era ahora nada menos que una lanza radiante que atravesaba el velo de llamas. Esa lanza estaba levantada, apuntando a las estrellas de arriba. Luz, que seas liberada de los confines del mundo. Esas palabras sirvieron como detonante, y la montura del rey se alzó hacia atrás sobre sus ruedas traseras. Los demás que estaban dentro palidecieron, con los dedos agarrados con fuerza a sus cinturones de seguridad, pero eso no sirvió de nada cuando comenzaron a experimentar lo que solo podía ser ingravidez. Más allá de los cielos se encuentra el otro lado de la tierra. Las llamas que bañaban la zona fueron extinguidas, revelando la noche iluminada por la luna. A la vista del otro vehículo del convoy, el Toyota montado voló repentinamente, elevándose en el aire, cada vez más alto. Más alto incluso que el dragón, que estiró el cuello para mirar hacia arriba. Parte los cielos y ata el mundo. Volando hacia su cenit, Yambre y Segundo se detuvo en el límite entre la tierra y el aire. Desde todos los lados, la vista que se podía ver desde lo alto eran los mismos bordes de la tierra. La hélice alrededor de la lanza sostenida en alto comenzó a desenrollarse y estirarse hasta convertirse en los tejidos que definen la realidad. Esta es una cuña de luz que se encuentra al final de todo. Las capas del mundo mismo comenzaron a desmoronarse en su punta. Sin embargo, nada de eso importó ya que la sensación de la gravedad tirando hacia abajo hizo que todos se dieran cuenta de lo que estaba a punto de suceder mientras su vista se inclinaba hacia el dragón que estaba debajo. Esto es una mierda. Van a morir. Van a morir. No es de extrañar que este bastardo estuviera invicto. ¿Quién puede siquiera resistirse a eso?
ancla de la tormenta. La rápida aceleración presionó a todos contra sus asientos, el núcleo de la hélice de la lanza completamente preparado y apuntado a su descenso. Prepárense, pobres bastardos. Prepárense. Una lanza que brilla con un amanecer lejano. Rongomineada. Una estrella cayó. Un par de orejas de conejo se animaron, cuando débiles vibraciones viajaron a través del suelo y sacudieron el interior de un edificio del Alto Consejo. El temblor fue suficiente para derribar jarrones y adornos decorativos colocados en mostradores o colgados en las paredes. ¿Alguien enojó a un dios? A la mujer que preside un asiento del Alto Consejo con vistas a una sala de reuniones vacía, no le importa nada en este momento. Ella era Tiule, la reina de los conejos guerreros, y la victoria para su pueblo nunca había estado tan cerca. Mi reina, las fuerzas del imperio se están retirando. La asistente al lado de Tiule estaba radiante, con los labios curvados y los ojos juguetones en lugar de abatidos. Tiule no reaccionó, más bien juntó los dedos y luego, con cansancio, apoyó la cabeza entre las manos en completo silencio. Sus rasgos estaban tensos, una mirada perpetua que hacía que sus ojos parecieran inyectados en sangre. Su majestad. El asistente no era tonto. Alguien en su puesto tenía bastante experiencia en leer el estado de ánimo y tenía un alto grado de habilidad de observación. Tú, no te ves tan feliz. Tiule la miró fijamente, incapaz de mantener la neutralidad de su comportamiento. ¿Feliz? Las fuerzas del imperio retrocedieron, pero ¿a qué precio? ¿Valía el reino la servidumbre eterna del sacrificio de un buen conejito? Podría haberlo creído alguna vez, pero él era un conejito de su reino. Un conejito digno enviado a los lobos. ¿Por qué debería ser feliz cuando él estaba allí y no aquí, donde pertenecía con su gente? Con ella. Sus acciones ahora resonarían por toda la eternidad. La reina que ni siquiera defendería la injusticia que le sucedió a uno de los suyos. Salir. Tiule apretó las palabras entre dientes, con los ojos mirando al inocente asistente. La asistente se encogió de miedo, sin saber qué hizo o dijo mal. Lamentablemente, sus orejas se cayeron antes de salir corriendo de la habitación sollozando. Un suspiro sonó en la sala de reuniones, revelando que Tiule no era el único presente. No la culpe, su excelencia. Lia finalmente habló, con ironía en sus pasos. Ella era una de las 3 élites de conejos guerreros que sirvieron como generales de guerra de Tiule, y alguien que entendía lo que Tiule debía estar pensando. Ella no sabe lo que Milord Neibunbun sacrificó a cambio de la supervivencia de nuestra gente. Tiule se frotó las sienes. Era un punto justo, pero el estrés le quitaba la lógica. No, espera, ¿quién acabas de decir? Lia parpadeó coquetamente. Señor Waver. No. Lo del bollo de miel, ¿sabes qué? Olvídalo. Ella simplemente daría un discurso sobre los rompehogares que se extralimitan en sus puestos. Amiga íntima o no, había límites que las mujeres no cruzan. Tiule miró fríamente a Lia, quien tenía suerte de ser demasiado capaz de hacer desaparecer. Tiule sacudió la cabeza y se volvió a concentrar, mirando fijamente al aire. No me digas que realmente estás considerando las condiciones de esa vil tribu de gatos. Preguntó Lia, preocupada. Lia leyó muy bien a Tiule. Ella acertó ya que los dos eran amigos de la infancia. Al final, Tiule no respondió con meras palabras, sino con acciones decisivas. Preparen algunos diplomáticos. Tiule se levantó y se puso su atuendo ceremonial que la marcaba como la reina de los conejitos guerreros. Nosotros firmaremos un pacto con la organización conocida como el Meiyoi. Mis últimas actualizaciones han sido un poco breves y me disculpo por ello. Durante la última semana y media, voy a estar ocupado con muchas cosas para prepararme para una revisión promocional en el trabajo, así que mi mente ha estado un poco distraída. Intentaré organizar las cosas por mi parte lo más rápido que pueda, así que tengan paciencia mientras tanto. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Samuel G. Próxima actualización. Destino Héroe y Espada. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace.
Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z,